Esto es Ley de Escenas de Cómics de Lex Luthor para entenderlo. Por Go, el Monitor Geek. Las últimas semanas me puse a leer decenas de cómics de Lex Luthor de varias épocas solo para poder entender bien la esencia del personaje. Y creo que lo más importante que hay que entender de Lex es que él no se considera el villano de la historia. Y es que si pudiéramos ver al mundo de la manera en la que él lo hace, tal vez también llegaríamos a la conclusión de que Superman es una amenaza disfrazada de héroe que bien podría destruir a la humanidad. Pero el personaje no siempre tuvo esta complejidad. A lo largo de los años, las motivaciones de Lex fueron evolucionando de tal manera que iban representando la etapa de los cómics que se vivía, desde motivaciones aparentemente infantiles hasta otras que tienen que ver con posturas ideológicas y filosóficas. Y de eso vamos a hablar en este video. Ya que echaremos un vistazo a la evolución de mi villano favorito en la historia de los cómics para descubrir cómo es que cambió tanto y sobre todo de dónde nace este odio tan profundo hacia Superman. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Lex Luthor muy, pero muy en serio. Hoy en día parece imposible hablar de Superman sin hablar también de Lex Luthor. Sin embargo, durante su primer año, el Hombre de Acero no se enfrentó contra un solo supervillano, sino que se enfocaba más en combatir injusticias más realistas como empresarios codiciosos y políticos corruptos. Esto cambió en el Action Comics número 13, cuando Superman se enfrentó por primera vez contra un supervillano. Pero no se trataría de Lex, sino de un villano anterior llamado Ultra Humanite. Sin embargo, Ultra sentó todo un precedente, ya que portaba algunos rasgos característicos que hoy en día asociamos con Lex Luthor, como la gran inteligencia, la calvicie, la arrogancia y un afán de dominar al mundo. Ultra nunca fue un personaje muy popular, pero esta idea de que el némesis de Superman debía ser alguien muy inteligente para contrastar con la fuerza del Hombre de Acero se quedó. Por lo que un año más tarde, Lex Luthor hizo su primera aparición en el Action Comics número 23 de 1940, en donde fue presentado como un criminal pelirrojo que buscaba manipular a dos países para que se fueran a la guerra y poder lucrar con ese conflicto. Meses más tarde, un dibujante lo confundiría accidentalmente con Ultra Humanite y lo dibujaría calvo, lo cual le daría su apariencia característica que hoy en día conocemos. Lo importante es que desde su primera aparición Lex es presentado como este genio criminal sin escrúpulos que tiene un gran talento tanto para la ciencia como para la manipulación. De hecho, en otra historia de esa época, Lex reta a Superman a un duelo contra su tecnología, pierde y aparentemente se rinde, pero en realidad todo había sido un truco para mantener distraído al Hombre de Acero y así poder robar un arma peligrosa. Para los estándares de hoy en día esto no es muy impresionante, ya que Superman batalla a menudo contra varios de sus adversarios, pero a principios de los 40 esto no era así. En sus primeros cómics, Superman realmente nunca estaba en problemas y rara vez batallaba para solucionar las cosas porque era mucho más poderoso e inteligente que cualquier otra persona o problema contra el que se enfrentara, incluyendo a Ultra Humanite. Para los estándares de hoy en día, un cómic sin un conflicto real tal vez no sería muy interesante. Pero en 1938, el concepto del Superman era tan innovador y fresco que los niños simplemente disfrutaban de ver a Superman haciendo uso de sus grandes poderes para impartir justicia. Hasta que llegó Lex Luthor, quien básicamente se convirtió en el primer gran rival al que el último hijo de Krypton se enfrentó. Tan es así que en este cómic de 1942, Lex adquiere superpoderes tras la descarga de una silla eléctrica. Sí, tal y como vimos en All Star Superman, le roba sus poderes a Superman y está a punto de derrotarlo por primera vez en su historia utilizando una gema mágica que porta en su cuello. Sin embargo, al final de la historia, Superman apela a la vanidad de Luthor y logra engañarlo haciéndolo perder su collar. Lo cual también se convirtió en un tema recurrente entre estos dos personajes. Y es que si bien Lex es uno de los genios más grandes del universo DC, su ego tiende a ser su talón de Aquiles. No solo porque a menudo pone en riesgo sus planes en un afán de probar un punto innecesario, como en este cómic en donde le quiere demostrar a Superman que es capaz de correr por el techo, sino porque su gran ego le impide reconocer que Superman también es alguien muy inteligente, por lo que frecuentemente lo subestima y es engañado por él, algo que vimos en muchísimas historias de ambos personajes. Y personalmente se me hace muy interesante ver cómo en estas historias lo más común era que Superman venciera a Lex Luthor a través de la astucia y no del poder. Sin embargo, pasarían otros 20 años antes de que DC Comics publicara, en 1960, un origen oficial del personaje, un relato en donde por fin se le da una motivación personal a Lex Luthor. Y lo más interesante de todo es que vendría de la mano de la pluma de uno de los
creadores originales de Superman. Me refiero nada más y nada menos que de Jerry Siegel. Oye, La primera vez que Lex Luthor conoció a su más grande rival, le salvó la vida de un fragmento de kriptonita y lo invitó a su casa para ver su colección de memorabilia, ya que Lex se consideraba el fan número 1 de Superboy. En ese momento ambos se hicieron amigos, pero un malentendido terminó por cambiarlo todo. Superboy le construyó un laboratorio y Lex, en agradecimiento, desarrolló una fórmula que eliminaría su debilidad a la kriptonita. Lamentablemente, un accidente incendió el laboratorio de Lex y Superboy, al apagar el fuego con su superaliento, lanzó accidentalmente unos químicos a su cabello, dejándolo completamente calvo. Desde entonces Lex sintió que Superboy estaba celoso de él y jura destruirlo, pero el resentimiento va más allá. Porque durante los siguientes días, Lex desarrolla varios inventos para ayudar a Smallville, pero cada uno de ellos termina causando accidentalmente problemas que Superboy tiene que resolver, por lo que la población de Smallville al final termina por rechazar y menospreciar a Luthor. Detrás de esta historia caricaturesca se esconde un origen bastante trágico. Porque este cómic nos hace ver por primera vez que detrás de este ego desmedido, Luthor esconde una gran necesidad de aceptación. Es un personaje que busca desesperadamente ser querido y culpa a Superman de no serlo. Pero sobre todo nos habla de un personaje que en otras circunstancias bien pudo ser el mayor aliado de Superman. Pudo ser un gran amigo, sí. Este cómic fue un gran parteaguas. Porque a partir de esta historia se comenzó a plantear la idea de que Lex no era este personaje completamente malvado que veíamos antes. Y comenzamos a ver a un Lex mucho más humano y con matices. Esta es una de mis historias favoritas del Lex Luthor de toda la vida, porque nos habla de un criminal que se convirtió en un héroe de otro mundo y cómo lo perdió todo por no ser capaz de ver más allá de su odio contra Superman. La historia comienza con Lex retando a Superman a un duelo sin poderes para resolver sus problemas de una vez por todas. El Hombre de Acero acepta y ambos se transportan a un planeta de sol rojo en donde Superman pierde sus poderes. A media pelea, Kal-El logra noquear a Lex, pero el clima les impide continuar, por lo que ambos tienen que buscar refugio. Al hacerlo, Lex encuentra unos primitivos habitantes quienes batallan por conseguir agua y utiliza la tecnología olvidada del planeta para ayudarles. No porque sea buena persona, sino porque piensa que podría ocupar su ayuda después. Su plan funciona y Lex se sorprende cuando las personas comienzan a ovacionarlo como su héroe, por lo que decide seguir ayudando. Después Superman lo encuentra y el combate continúa. Pero Lex, al darse cuenta de que el agua del planeta está por acabarse, decide perder la pelea a propósito para regresar con Superman a la Tierra y así ver la manera de mandar agua y salvar a la población. Aquí Superman se dio cuenta de que Lex es capaz de ver más allá de sí mismo y sacrificarse por ayudar a otros. Después de eso, el planeta es renombrado Lexor en honor a su héroe de otro mundo y durante varios años Lex regresa de vez en cuando para visitar y ayudar a su planeta adoptivo e incluso se enamora. Pero no es capaz de quedarse mucho tiempo porque su odio siempre lo lleva de vuelta a la Tierra, hasta que un día todo cambia. Tras otra humillante derrota, Lex decide huir hacia Lexor y al llegar se da cuenta de que su amada Ardora tuvo un hijo suyo, por lo que decide quedarse ahí para siempre. Sin embargo, en su interior sabe que un día Superman vendrá a buscarlo, por lo que, atormentado por la idea de perder la vida que había conseguido, construye su poderoso traje de batalla. Cuando Superman por fin aparece y la batalla comienza, Lexor es destruido accidentalmente por el propio Luthor, quien culpa a Superman de lo sucedido mientras dice: me has quitado a mi familia y a mi mundo. Hasta ahora pensé que te odiaba tanto como se podía odiar, pero estaba equivocado. Hasta ahora no conocí el significado de la palabra. Vendré por ti, Superman, porque apenas estoy comenzando a odiar. Esta historia nos da un contexto completamente diferente de por qué Lex Luthor odia tanto a Superman, y durante muchos años esta motivación permaneció hasta que llegó la crisis en las Tierras Infinitas. Putas crisis. ¿Oyes eso? ¿Sabes lo que significa? Esa es la parte del video en la que te recuerdo que si tienes pensado hacer una compra y quieres ayudar al canal, puedes hacerla usando nuestro link de afiliado de Mercado Libre. Ya que si entras a Mercado Libre usando el link que te dejo en la descripción. Bueno, Go, el Monitor Geek, gracias. Nos das de comer, de hecho, en el canal de reacciones. Vamos a ver esto, pero lo siento, lo vamos a ver por dos. Porque, sí, está bien. Nos vamos a mamar tu publicidad, lo vale. Está en todo tu derecho que veamos tu publicidad y te monetices eso, pero por dos. Nos dan una pequeña comisión con la cual nos ayudas muchísimo. Ahorita tienen muchas ofertas relacionadas con el Día del Padre y te preparamos una lista de puros artículos geeks con descuentos grandes que te pueden interesar. O sea, artículos con 40 o 50% de descuento, además de muchas figuras cool del Lex Luthor. Si no encuentras la lista de lo que te guste, puedes elegir en todo el catálogo de Mercado Libre y también nos ayudas porque recuerda que si quieres al canal ayudar, nuestro link de afiliados puedes usar. Ahora sí, sigamos con el tema. En 1980. Ya, listo. Puta, y acá está normal y yo soy un saco wea.
1985, DC Comics hizo un reboot masivo de su universo a través del cómic Crisis en las Tierras Infinitas, lo cual significó un nuevo origen para Lex Luthor. El escritor a cargo de esta nueva etapa de Superman sería John Byrne, quien se inspiró en personas reales como Donald Trump y reimaginó al personaje de tal manera que pudiera representar a un mal mucho más actual con el cual las audiencias se pudieran identificar. Aquí fue cuando Lex dejó de ser solo un científico malvado para convertirse en un criminal de Noche salió a Cacarico. Muchas gracias, Black News. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esa raidcita que andaban haciendo. ¿En qué vicio te metiste ahora? ¿Qué andáis pasteando? A ver, cuéntanos, ¿qué andáis pasteando? Cuente, ¿qué andaba pasteando? ¿Qué? Hoy día no iniciaste, no lo puedo creer. Eso tiene que ser una vil mentira. No sé por qué me sale que tenía un canal en Kick, pero bueno. Ah, bueno, se entiende. Nosotros aquí estamos reaccionando viendo como la historia del Lex Luthor y tratando de crecer en la verde, como puedes ver en pantalla. Así que, cabros, si tienen cuenta en la verde, vénganse a la verde, porfa. Denle follow y escríbanme. Varo, Balatro, jugaron con el payaso. cuello blanco. Un millonario que ocuparía su poder económico para manipular a la gente, a los medios de comunicación e incluso a los gobiernos para su beneficio. Ah, Varo traumático. ¿Qué tan malvado era este nuevo Lex? Echa un vistazo a esta cápsula. Vaya a Es descansar, él, Black. te digo que es él. Es Lex Luthor, el hombre más rico del mundo. Y está sentado ahí simplemente desayunando. Pidió la mesa de Jenny. Seguro que la propina que le deja será suficiente para pagar su hipoteca. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor? Sí, puedes acompañarme un rato. No, señor, no podría hacer eso. Estoy muy halagada, señor Luthor, pero la política de la compañía es que no nos podemos sentar con los clientes. La política de tu compañía no me interesa en lo más mínimo, querida. Si ya sabes quién soy, estoy seguro que sabes que probablemente soy el dueño de este restaurante. Verás, soy el dueño del 90% del estado. Ahora, por favor, siéntate. Bueno, tal vez un minuto. ¿Un minuto? No, querida, realmente estaba pensando más en un mes. ¿Cómo? Yo pedí este mes específicamente porque te estoy invitando a que vengas conmigo a Metrópolis por un mes. Señor Luthor, estoy casada. E incluso si no lo estuviera, no soy esa clase de chica. Oh, Jenny, si he aprendido algo de mis 8 esposas es que todas son esa clase de chicas. Solo es una mierda! cuestión de precio. Para algunas es un anillo de bodas, para otras algún contrato en Hollywood. Estoy dispuesto a ofrecerte, digamos, $1 millón. ¿Qué te parece? $1 millón a cambio de un mes de tu vida. ¿Suena justo? Tal vez sea el hombre más rico del mundo y está acostumbrado a tener lo que quiere. Pero si cree que puede simplemente venir aquí y decirme qué hacer, está muy equivocado. Cálmate, mira alrededor de ti. Te digo la historia de tu vida, pasado, presente y futuro. Naciste por aquí, en la sombra de ese señalamiento de la autopista, el que dice Metrópolis a 900 millas. Eras una niña brillante, en la obra de la escuela fuiste una flor. Una mariposa. Claro, una mariposa. Fuiste porrista, la chica más popular de la escuela, salías con el mariscal de campo y te casaste con él. No estudiaste más porque no podías pagarlo y ahora tienes 22 años, un esposo, una casa, una hipoteca y en el futuro tendrás 3 o 4 hijos. Tienes una televisión que te muestra el mundo y un señalamiento en la autopista que te recuerda de tus sueños. 900 millas a Metrópolis, Jenny. 900 millas hacia el mañana. $1 millón compran muchos mañanas y solo te costará un mes. Pero piénsalo, esperaré exactamente 10 minutos en el auto. Jenny, ¿qué demonios fue eso? Me ofreció $1 millón por ir con él a Metrópolis. Para hacer eso... Oh, ni siquiera puedo decirlo. Por un mes. Está esperando en su auto mi respuesta. ¿Y lo harás? Pam, no puedes estar hablando en serio. No, es que, Jenny, nadie me hará alguna vez una oferta como esa, pero tú siempre fuiste la chica más popular del colegio. No digas eso. Eso fue justo lo que dijo. Me contó mi vida y la hizo ver tan estúpida, tan absurda y tan aburrida. $1 millón podría pagarte una nueva casa, podrías dejar ese patán con el que te casas. ¿Sabes qué? Olvídalo. No dije nada. Pero, Jenny,
el señor Luthor ya se fue. Esperó más de lo usual, señor. Casi los 10 minutos. Esta necesitaba un toque extra de atención, Cynthia. Parecía tener una fibra moral un poco más gruesa que las otras chicas con las que he jugado este juego en el pasado, pero el resultado siempre es el mismo. Jenny Hobart jamás sabrá cuál hubiera sido su decisión final, y esta pregunta la atormentará por el resto de su Hijo de insignificante puta. vida. Ahora vamos a casa, Cynthia. Sí, señor. Este nuevo Lex no solo era peligroso por sus inventos, sino también por su poder económico y cómo manipulaba a la gente con él. De hecho, los habitantes de Metrópolis no lo veían como una amenaza, sino como un millonario caritativo que constantemente ayudaba a la ciudad. Algo interesante de este nuevo Lex Luthor es cómo retoma su motivación original, pero la presenta a través de una narrativa diferente. Ya que en esta nueva versión, Luthor se sentía la persona más poderosa de Metrópolis hasta que Superman llegó a la ciudad, ya que la prensa y la ovación comenzaron a centrarse en el Hombre de Acero, haciendo sentir a Lex inseguro y rechazado, algo muy similar a lo que vimos en el cómic de Jerry Siegel, pero adaptado a una narrativa más moderna. También hubo otros elementos que esta nueva versión conservó, como el ego desmedido de Luthor, el cual en esta nueva versión lo llevó a ignorar el hecho de que su propia computadora llegó a la conclusión de que Clark Kent era Superman, algo que Lex desestimó como absurdo. Esta nueva versión del Lex Luthor se hizo muy relevante muy rápido. Tan es así que producciones como Superman, la serie animada, y Smallville comenzaron a adaptar a este Lex Luthor millonario y corrupto que vimos en el Run the Burn, aunque cabe aclarar que en Smallville también lo vimos siendo amigo cercano de Clark y la familia Kent durante varias temporadas antes de que ambos se volvieran enemigos. Y esta es una faceta de los cómics que me encanta y que lamentablemente nunca hemos visto en el cine: la relación de amistad que Clark y Lex tuvieron en Smallville. Lex Luthor era un joven genio que llegó a Smallville con la intención de estudiar los meteoritos que después serían conocidos como Kryptonita. Se trataba de un adolescente millonario que desesperadamente anhelaba sentirse parte de una sociedad que lo rechazaba constantemente, ya que a menudo, inadvertidamente, humillaba a los demás con su inteligencia. En medio de esta soledad encuentra un amigo, Clark Kent. Otro joven muy inteligente con quien compartió un gusto por la astronomía. Para Clark, ver las estrellas significaba soñar con el mundo del que vino, y para Lex era la oportunidad de hacer contacto con una civilización más avanzada en la que quizás pudiera encajar mejor. Sobre todo eran dos jóvenes que se sentían solos y alienados, por lo que su amistad era muy importante para ellos hasta que todo cambió. Ambos adolescentes tenían problemas, pero Clark tenía un par de padres amorosos que lo ayudaban a lidiar con ellos, mientras que Lex solo tenía su dinero y un padre ausente. Cierto día, Lex creó una máquina que utilizaba kriptonita para comunicarse con otros mundos, y cuando Clark se expuso a ella por primera vez, sintió su sangre arder, por lo que lanzó una expresión de dolor que Lex confundió con miedo hacia él. Asno ignorante, aléjate de mí. Lex, yo no... Cállate, granjero palurdo. ¿Crees que no conozco esa mirada de miedo? Eres igual a todos los demás. ¡Largo de aquí! Tú y tus estúpidos padres y todos Smallville están muertos para mí. Cuando Lex echó a Clark, su máquina explotó, lo cual hizo que Lex perdiera a su padre, su cabello y a su único amigo en el proceso. Con esta historia podemos ver cómo a menudo los escritores toman elementos del pasado de un personaje y lo renuevan. Como la amistad entre Lex y Clark o el ego desmedido de Luthor que lo hace cometer errores. Al mismo tiempo que impulsan otras narrativas nuevas. Por ejemplo, cómics más recientes nos dicen que Lex odia a Superman más por una cuestión ideológica que personal. Un ejemplo de esto podemos verlo en el cómic Lex Luthor Man of Steel de Brian Azzarello, en donde nos muestran a un Lex que cree en el hecho de darle oportunidades a quienes no las tienen. Por ejemplo, en este cómic genuinamente se interesa en darle una beca al hijo de uno de sus trabajadores porque cree que cualquier persona tiene la capacidad de transformar su realidad a través del esfuerzo tal y como él lo hizo. Y algo muy interesante de este cómic No, tengo el ventilador prendido porque hace calor. es que nos presenta gráficamente cómo es que Lex ve a Superman. Un personaje monstruosamente poderoso que es capaz de intimidar a cualquier persona menos a él, mientras que Lex es presentado genuinamente como alguien que se interesa por las personas a su alrededor. También tenemos el caso del cómic All Star Superman, en donde vemos a un Lex obsesionado con hacer ejercicio y con la idea de representar la cúspide del éxito físico y mental del ser humano. Pero ¿qué ocurre cuando al mismo tiempo existe un Superman? Aquí es donde entra una de las versiones más interesantes del odio de Lex Luthor, la versión ideológica. Superman no solo es una amenaza física para Lex Luthor. En algunas historias es un obstáculo filosófico. Y es que para Lex la simple existencia de Superman representa una negación de todo lo que él cree, el mérito, el esfuerzo y la capacidad humana de superar sus propias limitaciones. Intenta ver el punto de Lex. En un mundo en donde existe un ser perfecto que lo puede todo, ¿qué sentido tiene intentar ser mejor? ¿De qué sirve el trabajo duro o la resiliencia si tenemos
tenemos a nuestro alcance un Dios que puede hacer todo mucho mejor y más rápido que nosotros. Es por eso que Lex ve a Superman como una muleta que no necesitamos. Una que nos debilita como humanidad con su paternalismo disfrazado de heroísmo, y debe ser frustrante para él ver que todos le aplauden sin darse cuenta de esto. Lo peor de todo es que en un afán de derribar al monstruo que ve en Superman, Lex termina convirtiéndose en un monstruo en sí mismo. Uno capaz de cometer actos terribles solo para demostrar que la humanidad no está por debajo de nadie, ni siquiera de un dios alienígena. Porque para Lex, si el precio de defender la dignidad humana es mancharse las manos, entonces vale la pena. Y ese orgullo lo ciega al punto de no ver que, en su lucha por demostrar que los humanos no necesitan a Superman, ha dejado de ser humano él mismo. Esto es algo que también pudimos ver en el Lex de la película Batman v Superman, ya que en la escena de la azotea menciona algo llamado el problema del mal, el cual nos habla de que si un dios lo puede todo y lo sabe todo, entonces no puede ser todo bondad porque el mal aún existe en el mundo. Es decir, este Lex resiente a las figuras divinas y está empeñado en demostrar que Superman se trata de un dios falso contra el cual debemos tomar medidas, y depende de Lex dar el ejemplo. Y esto nos lleva a otro punto muy interesante del personaje. Si no hubiera existido Superman, ¿Lex sería una fuerza del bien? Varios cómics parecen afirmar que sí, ya que a lo largo del multiverso sí han existido Luthors que son héroes, pero muchos de ellos se encuentran en líneas temporales en donde Superman es un villano. Tal es el caso de Alexander Luthor de la Tierra 3, el único héroe en un mundo de supervillanos quien tiene que enfrentarse por sí mismo al sindicato del crimen. También está el caso de Luthor de Injustice, quien se opone activamente a la dictadura de Superman, y otro caso que también podemos mencionar aquí es el Lex del cómic Red Son, el cual no es precisamente un héroe, pero sí comete varias acciones benéficas en un afán de enfrentarse a este Superman tirano. También es cierto que en general Lex no busca la destrucción de la Tierra o sus habitantes. Y en momentos de crisis como en la batalla contra el Antimonitor, la batalla contra Doomsday y la invasión del sindicato del crimen de la Tierra 3, decide aliarse con Superman para preservar a la humanidad. Y es por eso que me encanta el final que le dan a Lex Luthor en All Star Superman. Porque en este cómic, Superman, en sus últimos meses de vida, le pide a Luthor que sea este símbolo del bien que siempre tuvo el potencial de ser. Un verdadero hombre de acero que proteja a la humanidad. Lex se niega, pero tras robar los poderes de Superman y experimentar el mundo de la misma manera que él, Luthor tiene una epifanía que lo cambia por completo, ya que a través de la mirada del hombre del mañana, finalmente entiende que todos estamos conectados y que somos todo lo que tenemos. Una idea que lo obliga a rendirse e incluso a construir, en la versión animada de esta historia, un sucesor que pudiera continuar con el gran legado del último hijo de Krypton. Y creo que eso es lo más interesante del Lex Luthor, que no es completamente un monstruo, y que en ocasiones Clark logra sacar la mejor parte de él. A final de cuentas, como todo gran villano en la historia de los cómics, Lex es un espejo a través del cual vemos reflejadas nuestras inseguridades, nuestros miedos y este deseo tan natural y humano de sentirnos aceptados y pertenecer. Y es por eso que su lucha es tan interesante. Porque no se trata de una batalla física contra un alienígena que él ve como un monstruo, sino de una lucha sobre lo que significa ser humano en un universo en el que Superman parece demostrar que somos irrelevantes. De cierta manera, Lex representa una manera de abordar grandes dilemas de la humanidad. ¿Qué significa ser humano y cómo encontramos nuestro lugar cuando sentimos que no somos suficientes? La respuesta que Lex da a estas preguntas a menudo es violenta, trágica o incluso monstruosa. Pero no podemos negar que cada una de sus respuestas también es profundamente humana. Quizás Superman representa lo mejor que la humanidad tiene por ofrecer, pero no podemos negar que Lex representa al humano promedio, aquellos que sí nos quemamos cuando volamos demasiado cerca del sol. Uy, sí, que... Si te gustó este video en donde leí decenas de cómics de un personaje para entenderlo, voy a dejarte aquí con una lista de reproducción en donde hago lo mismo. Qué buen puto video, Licazo. Go el Monitor Geek, de verdad, muchísimas gracias por tan buen videazo. Cabros, si quieren apoyarlo, el link va a estar en la descripción.